Hola, soy Giuseppe Caputo y esto es Primeras Impresiones, un programa organizado por la BLA, por la Biblioteca Luis Ángel Arango, IDARTES y la Cámara Colombiana del Libro. Hoy estamos en la Cinemateca para hablar con Jerónimo Tortuga Arteaga sobre este libro, su primer libro y reciente libro, Los Cines por Venir. Hola Jerónimo, bueno, bienvenido. Hola Giuseppe, mil gracias por invitarme. Para que estemos en la misma página me gustaría decir unas palabras iniciales. Una reflexión de César Aira que me gustaría leer inspira la forma como Jerónimo se posiciona, se ubica en la serie de conversaciones que conforman esta obra. La reflexión de Aira dice así: creo que todo escritor creativo, novelista, poeta, es casi inevitablemente un crítico y teórico, porque al escribir es inevitable reflexionar sobre lo que se está haciendo y estas ideas quedan con una forma un poco difusa. Así, en las conversaciones con directores, cineastas como Lucrecia Martel, Mariano Ginás, Pedro Costa, Albertina Carri, Víctor Gaviria, Luis Ospina, Carlos Reigadas, entre muchos otros, Jerónimo se ubica, como decía, como director en ciernes y también como crítico, y va compartiendo a lo largo de todas estas conversaciones unas preguntas y obsesiones recurrentes. ¿Dónde está el cine hoy? ¿Por qué hacer cine hoy? ¿Dónde es o qué es lo político en el cine hoy? Y quisiera destacar ya, para iniciar la conversación, la indagación permanente que hace Jerónimo en las poéticas de todos estos creadores. Así que gratitud lectora con Jerónimo y bueno, gracias por esta lectura. No, mil gracias Giuseppe por todas esas palabras tan auspiciosas sobre el libro, y que si yo las oyera sobre otro libro iría a comprarlo. Bueno, yo quisiera preguntarte por algo que ya hemos hablado muchas veces y que sin embargo sé que es una pregunta a la que le sigues dando vueltas, y es por tu relación con la literatura y cómo la literatura y el cine han dialogado en ti, en tu trabajo pues como director, pero también ahora en tu trabajo como escritor. Pues en primera instancia hay como una relación evidente, porque la crítica es una forma de literatura. La crítica, para mí, como yo lo entiendo, es un género más un subgénero del ensayo literario, o por lo menos la crítica que a mí me interesa. Y al mismo tiempo, para mí la crítica pues es hacer cine por otros medios, que pues lo hemos hablado en otras ocasiones, que el arte o cualquier actividad humana frente a la crítica es como si fuera un cuarto lleno de objetos preciosos que están en la oscuridad, y la crítica da luz sobre esos objetos. Entonces, de alguna manera, la crítica incide sobre la percepción que hay de esos objetos. La manera como llegan a nosotros está determinada por la luz que se les arroja. Pero también en mi labor como cineasta, digamos, mis proyectos aún no concretados tienen que ver con relaciones con la literatura, son adaptaciones cinematográficas, y en ese sentido pues siempre se está preguntando uno qué puede el cine aprender de la literatura, no solo extrayendo las historias, sino encontrando procedimientos, y sobre todo pues me ha interesado últimamente pues la literatura que explora las polifonías, o que procede a través de como archivos de alguna manera de la realidad. A mí me interesa mucho eso. Yo creo que la salud de un campo cinematográfico también se mide en esas relaciones que tiene el cine con otras artes. Y creo que también la pulsión narrativa que a veces le falta al cine colombiano, hay que ir a buscarla también a la literatura. Quisiera hacerte una pregunta que es recurrente en todas las charlas de este programa, y quisiera como indagar en la constelación de autores pues que han inspirado o que han sido un faro para ti. Para mí ha sido muy importante Serge Daney, que a mí me parece que es un gran crítico de cine, pero también es un gran escritor. Y hay algo que cada vez que leo una crítica de él me recuerda, y es que las críticas que interesan de alguna manera siempre se están interrogando qué es el cine, y lo responden en la película concreta. Pero al mismo tiempo todas las críticas de Serge Daney son
tremendamente autobiográficas. No hay una crítica en la que él no se meta y no te cuente lo que le está pasando a él en ese momento. Él, de alguna manera, no sé si de manera tan consciente, es como deudor de cierta tradición como la de Susan Sontag, donde él se relaciona con las películas no tratando de correr el velo de lo que hay, sino como a través de la descripción. Y yo no necesariamente me manejo así con la crítica, pero siempre trato de recordar eso para que no toda la crítica o la escritura sobre cine se trate en realidad de correr el velo y decirle a la gente qué hay detrás de la película, sino también enfrentarse al objeto a través de la descripción, que es una reelaboración. Y de la literatura, creo que me interesa mucho, la literatura acepta de manera más fácil que cierta ortodoxia cinematográfica la impureza. O, por ejemplo, la novela que incluye también en sí mismo el ensayo y que se permite hacer todo tipo de asociaciones. El cine, digamos, se limita más a la hora de la realización, pero la crítica no. Sí creo que más allá que correr el velo, a mí lo que me interesa es activar el pensamiento y una serie de relaciones que puedan generar nuevos significados respecto de las películas y que también lo pongan en conexión con mi vida. Bueno, ahora quisiera preguntarte por la relación que tienes con las series de televisión. Estoy pensando en la entrevista a Mariano Ginás, en la conversación a Mariano Ginás, que él dice muy enfáticamente que su enemigo es la televisión. Pienso también en Lucrecia Martel, que habla de su rechazo a las series por la tiranía del argumento. ¿Qué piensas tú de las series? ¿Cómo te relacionas con ellas? Pues en realidad en las dos entrevistas están hablando de dos cosas específicas y también tiene que ver con la lucha del cine contra otros medios de encontrar su especificidad. En el caso de Mariano Ginás, él está hablando de las pantallas pequeñas. Él cree que la experiencia del cine debe vivirse en la sala de cine, cosa que a mí me resulta problemática porque la mayoría de las películas en mi vida en realidad las he visto en una pantalla pequeña. Pero también coincido que la experiencia de ver una película en la sala de cine le otorga un aura al cine. Y esta experiencia que tanto comparan los psicoanalistas del cine con el sueño, en la que uno se olvida de uno mismo y uno es uno con la película, sucede, es más efectiva, digamos, en la sala de cine. Ahora, lo de Lucrecia Martel tiene que ver en realidad con, bueno, vos lo has dicho de manera literal, con la tiranía del argumento. Y es que en el último tiempo me he dado cuenta que hay un cambio de hegemonía cultural, y es que todas las discusiones de cine antes terminaban en Hollywood y hoy terminan en Netflix. Y eso habla de un, digamos, un nuevo canon del lenguaje audiovisual en ascenso. Y creo que Netflix ha creado un nuevo tipo de espectadores que tiene un tipo de expectativas nuevo, pero que solo se limitan a unas formas de consumo, pero que en realidad son las mismas formas, digamos, decimonónicas del relato. El ascenso cultural de la serie de televisión tiene que ver en realidad con generar nuevas formas de consumo. Entonces, cuando el consumo tiene que darse a través de plataformas, las plataformas han hecho una inversión muy grande en legitimar sus productos para que la gente se sienta que está consumiendo en realidad cultura. Pero como dice Lucrecia Martel, la mayoría de las series de televisión son bastante conservadoras en términos de su lenguaje. Entonces, el tal ascenso cultural de las series de televisión es casi que un invento de mercadeo, porque las series de televisión que en realidad hacen algo distinto, como el caso de Twin Peaks o The Wire, o no sé, las series que hizo Godard en los 80 son la excepción que confirma la regla. Esto me hace pensar en el lenguaje dominante de las series, en contraposición a los lenguajes posibles del cine. Sí tengo la sensación de que las series, digamos, son el lugar de una linealidad del tiempo, de entender el argumento como inicio, desarrollo, nudo, desenlace, puntos de giro, es decir, como es el lugar donde el guión institucionalizado encuentra como su mejor lugar. Y no sé si estés de acuerdo con que entonces el cine se está convirtiendo en un lugar donde otros lenguajes, quizás menos hegemónicos, pueden encontrar como un mejor lugar. Yo creo que es tal como lo dices y puede que con ello esté ocurriendo lo mismo que ocurrió con la pintura cuando apareció la fotografía, y es que aparece la fotografía que es absolutamente referencial, mucho más efectiva en parecerse a la realidad o en emularla, que
cuando aparece desembaraza a la pintura de, supongamos, esa necesidad o responsabilidad, y entonces la pintura se puede dedicar a otras cosas. Paradójicamente, la década de mayor experimentación en la historia del cine es una de las primeras, es la década del 20. Y en ese momento el cine estaba, digamos, inserto en las vanguardias artísticas. Y el cine no sentía que tenía una historia distinta a la de las artes. Era un capítulo más en la historia de las artes. Más o menos en los años 30 termina de cimentarse el modelo de representación institucional, que es un modelo narrativo que tiene sus continuidades con la novela del siglo XIX y pues los libros dicen que normalmente con Dickens. Entonces digamos que durante mucho tiempo el cine ha tratado de volver a esa década virtuosa en la que había cientos de posibilidades y donde el cine puede tener otro tipo de transacciones con otras formas literarias, por decir como con Joyce o también con las vanguardias artísticas. Sin embargo, pareciera ser que hay una especie de necesidad narrativa lineal que creo que las series satisfacen, y también lo digo desde mi propia experiencia como espectador. Yo hay veces que necesito ver algo lineal, digamos, me quiero acostar a ver algo absolutamente lineal y claro, y que muchas veces además estás guiado por la oralidad, es decir, muchas de las series de televisión, si uno comprende, digamos, el idioma, porque pues muchas veces uno las ve en inglés, uno las puede, digamos, ver sin verlas. O sea, tú puedes ir cocinando y escuchando lo que dicen. Es como una radionovela. Exacto. Ajá. En realidad la imagen, en muchas de ellas, importa poco. En cambio la literatura, el cine contemporáneo, creo que sí se caracteriza por una hibridación con formas lingüísticas que provienen de géneros literarios menores. Y ahí empieza a haber como una expansión del lenguaje cinematográfico cuando el cine empieza a tener transacciones con el diario, con el ensayo, con el intercambio epistolar, que son cosas absolutamente extrañas al cine, pero que son formas que a partir de los años 90 empieza a tener el cine. Y por supuesto que ahí sí hay algo que a mí como persona que le interesa hacer cine, me interesa más meterme, y no en estas otras formas que más creo que otros países con mayor capital y brazo financiero hacen mejor. Una de las entrevistas que más veces he releído del libro es la de Lucrecia Martel, bueno, a quien admiro muchísimo, y todo lo que estás diciendo me hace recordar esa reflexión maravillosa que haces sobre las estructuras narrativas que pueden salir del sonido. ¿Cómo te relacionas tú con esa reflexión? Creo que es justamente hacer ese cambio de simplemente pensar que debo hacer guiones sonoros y también tratar de preguntarme cómo se construye la película desde esta nueva perspectiva, pero también creo que la idea de ella dinamita un poco la idea de autor como centralidad organizadora y como completa, como esta misma idea ayuda a que ingresen otras voces, la polifonía, que es en realidad lo que ella hace en Sama. Entonces, me parece bastante revolucionaria la idea. Y también dinamita pues, la idea de la mirada como lo primordial, y me hace pensar, bueno, en Ursula Le Guin, que habla del contar como escuchar, y también en la poética de Svetlana Alexievich, que se piensa a sí misma como la oreja humana. Es buenísimo eso porque dinamita también la idea de que la mirada tiene que ver con el sentido de la vista. Una de las cosas en las que más trabaja Lucrecia Martel es el fuera de campo. Y por ejemplo, cuando uno se pregunta qué podría ser el fuera de campo sonoro, ahí mismo entra como una especie de paradoja, porque el fuera de campo en inglés, que es off-screen, siempre es lo que está por fuera de la pantalla. Entonces, es decir, digamos que por fuera del sonido no hay nada, sino que el fuera de sonido es como el ingreso de otros puntos de vista, o más bien de complejizar el punto de vista. Entonces, sí, es algo que también recorro durante el libro, y es la idea de que las imágenes no son un fenómeno esencialmente visual. O sea, efectivamente las personas que no pueden ver también tienen imaginación, también tienen imágenes, y creo que esta idea también lo complementa. Una de las palabras más importantes del libro y que atraviesa todas las conversaciones es utopía. Y me interesa mucho preguntarte por la forma como el libro, como tú entiendes la utopía. Leemos permanentemente en el libro sobre la imperiosa necesidad de los directores, de los autores, de controlar las formas de producción. Y entonces preguntarte
por eso, o sea, de qué manera esa idea es utópica. Eso está muy vinculado a la historia como empezó a escribirse el libro. La primera conversación que yo tuve fue pues cronológicamente fue la de Pedro Costa. Y él, antes de la conversación, yo tuve una clase con él en la que él utilizaba esta idea de Marshall McLuhan, que el medio es el mensaje. Entonces él decía, si eso es así y ustedes no controlan los medios de producción, ustedes no son realmente autores. El medio en realidad, al ser el medio del mensaje, el mensaje de ustedes es quien les produce la película. Para ustedes realmente dominar su poética, tienen que ser dueños de los medios de producción. Eso es un sueño que el cine tuvo desde hace muchos años, desde el comienzo, porque pues, el cine necesitaba de recursos muy grandes, porque la película no era lo suficientemente sensible, las cámaras eran gigantes, se necesitaban luces, y a partir de la aparición del video empieza a parecer posible la idea de que uno pueda hacer cine solo, y que cada cineasta sea su productor. Entonces, es utópico como en ese sentido de utopía, como ese mundo ideal. Entonces, si uno ve la historia del cine, es como la concreción de una especie de utopía. Pero después también se recorre la palabra utopía ya también en términos de las narrativas de los autores, que es el caso de la película de Albert Serra o de su forma de realizar las películas, o en el caso de Albertina Carri, que ellos tratan de crear un espacio particular en el rodaje, también detentando los medios de producción para que se generen nuevos significantes. Entonces es como generar una especie de universo aparte, virtuoso, que puede hacer que la ficción genere nuevos significantes y nuevos universos. En ese sentido también es que se recorre la palabra utopía, pero sin duda a mí la que me interesa es la primera, la que es relativa a la producción. Entonces pues esa es una idea que a mí me pareció muy, muy bella de muchos de los cineastas, que muchos de ellos en realidad son cineastas y productores. Otra de las ideas recurrentes en las conversaciones y algo en lo que he pensado mucho a raíz de la lectura de Los cines por venir es de qué manera la periferia geopolítica, la periferia en general, los márgenes, crean formas. Incluso tú dices algo muy potente y es que el cine ahora está en la periferia. Entonces, para que ahondemos en todas estas ideas. Sí, Pedro Adrián Zuluaga también lo dice, que en el libro resulta la sensación de que el cine es una experiencia de los márgenes, una experiencia liminal. Y hay otra cosa que dice otro crítico que se llama Ángel Quintana, y es que más o menos después de la década del 40, todos, digamos, no sé si utilizar la palabra progreso, más bien hallazgos en términos de lenguaje cinematográfico, lo hizo el cine pobre. Y yo creo que el cine, cuando se las ve con los límites, con las limitaciones, que tiene la misma raíz etimológica, tiende a expandirse. Y justamente yo lo que creo es que hoy la pregunta ¿qué es el cine? Debe ser permutada por la pregunta ¿dónde está el cine? Y la pregunta ¿qué es el cine? Se responde es respondiendo ¿dónde está? Y no solo geográficamente, sino también en términos de los lugares donde se recibe, donde se ve el cine. Entonces, creo que la respuesta concreta al cine como algo que está todo el tiempo expandiendo el universo de lo sensible, sí está definitivamente en los límites, porque creo que las películas de los tanques de Hollywood y mainstream sí tienen por supuesto sí tienen una inquietud de experimentación, pero creo que está muy ligada a la tecnología, a la técnica, y no tanto a la exploración del cine como lenguaje. Porque esas películas en realidad son bastante conservadoras, y no me refiero a la ideología detrás de las películas de superhéroes o los tanques de Hollywood, sino también formalmente. Entonces creo que eso se lo podemos dejar a ellos, que tienen el brazo, el músculo financiero y la plata para hacerlo, pero creo que la otra experimentación, que a veces sí corre riesgos económicos, porque no puede salir a buscar retornos, sí la podemos hacer nosotros. Y ese es el cine a mí que me interesa, y creo que esto es como un statement, yo creo que ese es el cine. O sea, a veces detesto la idea de delimitar qué es cine y qué no es, porque cine es un fenómeno plural, y por eso le pongo a mi libro Los cines por venir, pero a veces sí creo la necesidad de plantarme de esa manera como una especie de statement, porque pues también me parece que este otro cine es agresivo, cuando en los multiplex 7 de 10 salas son estas películas, una sola de estas películas, y las otras 3 también pertenecen a ellos, pues me parece que está bueno ponerse en pie, digamos, de lucha. Sí.
Bueno, dos preguntas finales para ir cerrando la charla. Me gustaría leer un fragmento sobre el realismo, una reflexión sobre el realismo que hace Martel. El realismo es confirmatorio, dice ella, reafirma un estado de las cosas. Por ello para mí fue tan importante hacer Sama, porque en ella quería llevar ese rechazo al realismo a uno de los discursos en los que es más peligroso, la historia. Entonces, preguntarte por cómo te relacionas tú con el realismo y sobre todo con la idea de reflejar mal la realidad. De nuevo has tocado como uno de los nudos, no solo del libro, sino también de mis ideas o de las cosas que me confrontan a la hora de hacer cine, y no es tanto la relación del cine con la realidad, sino la estética del realismo. Creo que muchos de estos cineastas que están en el libro se consideran a sí mismos realistas, pero yo no los pondría en ese lugar. Y creo que la diferencia de denominación entre ellos y yo tiene que ver con que ellos hacen un trabajo muy serio de tratar de pensar cuáles son las distintas capas que componen la experiencia de la realidad, y muchas veces eso se da en imágenes que a mí me resultan más expresionistas o del lado de lo fantástico, pero creo que ellos también tienen razón, y es que el realismo, entendido como esta estética de se siente como real o digamos, de lo directo, que domina gran parte de los juicios sobre cine, es empobrecedora. Por otro lado, la idea de Lucrecia Martel me parece que es como un poco deudora del Valle Inclán. Él tiene una obra que se llama Noches de Bohemia, donde hay un fragmento donde hablan del esperpento, ¿no? Entonces hay un personaje que dice que ve la realidad como la ve a través de la botella deformada, pero que tal vez eso le da otra información distinta sobre la realidad. Y a mí yo coincido bastante con esa idea de Lucrecia Martel. Yo no entiendo esa constante de algunos espectadores y críticos de juzgar una película de acuerdo a su conformidad con la realidad. Es más bien qué tanto nos mueve, qué tanto nos perturba para, de alguna manera, no sé si usar la palabra de construir o la palabra... Crear un extrañamiento. Sí, exacto. Yo creo que está bueno eso, la palabra extrañamiento, que es como una especie de distancia reflexiva y consciente de lo que compone nuestra experiencia cotidiana. Bueno, muchas gracias, Jerónimo. Me gustaría, pues, para cerrar la charla, pedirte que leas un fragmento del libro. Es algo que hemos hecho en las demás entrevistas. Y bueno, reiterar el agradecimiento por este espacio y esta conversación. Claro que sí. En todos los diálogos persiste mi preocupación por preguntar ¿qué es el cine? El legendario libro de André Bazin lleva esta pregunta por título, pero en él no hay ningún intento real por contestarla de forma directa. Ello tiene una razón de ser. La respuesta a esta pregunta la provee cada película en la inmanencia de sus imágenes. El cine no aparece nunca como una esencia, siempre es un efecto. Es por eso que la pregunta por la ontología cinematográfica en todos los diálogos toma otras formas. En ocasiones la cuestión era ¿por qué hacer cine hoy? En otras, ¿qué es lo que el cine provee que no pueden dar otros campos? Pero en todos los casos ella estaba referida a la propia obra de quien hablaba. Bueno, reitero la recomendación de este libro y seguimos viéndonos en las siguientes charlas. Hasta pronto.